Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 22 de noviembre, viernes de la semana 33 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día viernes con la lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Leemos el capítulo 10, versículos 8 al 11. Yo, Juan, oí de nuevo la voz que ya me había hablado desde el cielo y que me decía: ve a tomar el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dijo: tómalo y cómetelo. En la boca te sabrá tan dulce como la miel, pero te amargará las entrañas. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca me supo tan dulce como la miel, pero al tragarlo sentí amargura en las entrañas. Entonces la voz me dijo: tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes. Palabra de Dios. La parte que acabamos de leer del libro del Apocalipsis comienza a manifestar esa misión de la Iglesia, una misión que es continua, la misión de anunciar el Evangelio. No hay una misión más dulce, no hay una misión más hermosa, pero también es una misión llena de amargura. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfrentar siempre al mal, siempre a esa falta de oídos y falta de atención de tantos y tantos hombres. Y esta es la representación que se nos está mostrando en el libro del Apocalipsis. ¿Cómo lo hace el libro del Apocalipsis? Juan escucha de nuevo la voz que ya le había hablado desde el cielo. Ve a tomar el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Fíjate en la diferencia de aquel libro escrito por un lado y por el otro y sellado con los 7 sellos del cual leíamos el día de ayer. Ese libro que nadie es digno de abrir. Solo el Cordero inmolado, solo aquel Cordero que presenta esas manifestaciones de haber sido sacrificado. Ese es el libro de la vida. En cambio, este es un librito. ¿Qué representa ese librito? La palabra de Dios. La palabra de Dios manifestada a los hombres, que no es lo mismo que el verbo de Dios que se ha hecho carne, porque el verbo de Dios hecho carne es ese Cordero sacrificado, ese que es el único digno de abrir aquel libro de la vida. Y ayer decíamos, ese es el sinónimo de la salvación. Él es el que ha operado nuestra salvación. El librito, en cambio, representa efectivamente esa hermosura de la palabra de Dios, esa dulzura de la palabra de Dios dada a los hombres. ¿Para qué? Para conducirlos a la verdad, para conducirlos a el conocimiento del camino que lleva a la salvación. Ese librito que tiene en la mano el ángel. Se acerca entonces Juan al ángel y le pide que le diera el librito. Se lo da y le dice: tómalo y cómetelo. ¿Cómo un libro para comer? Bueno, se nos muestra efectivamente ese libro como alimento. Qué precioso es esto, porque ya en estos últimos días hemos analizado la profundidad de las palabras del apóstol San Juan en relación con la Santa Misa, cómo surgió esa visión que tiene Juan en el domingo, día en que los cristianos se reúnen a celebrar la fracción del pan, es decir, la Santa Misa, la Santa Eucaristía. Y cuando pensamos en la misa,
¿En qué pensamos? La misa está compuesta de dos partes esencialmente, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. ¿Qué hacemos en la primera parte de la misa? Alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces no surge como descabellado ni como una imagen que no podamos entender, cómete el librito. Ay, pero el libro no es para comer. La palabra de Dios es alimento para nosotros. La palabra de Dios tiene que ser mi alimento. Y qué bello es cuando entiendo la estructura de la Santa Misa. ¿Por qué? Porque primero me alimento de la palabra de Dios, de esa revelación del Señor que ha sido escrita, para después, a través de esa palabra escrita, preparar mi corazón para recibir a esa palabra viva, a ese verbo. La palabra se hizo carne, el verbo de Dios se hizo carne. Y se nos ha entregado en la Santísima Eucaristía. ¿Y cómo se nos ha entregado? Como alimento. Abrimos la boca y lo comemos. Entonces, qué precioso es. Sí, así como nos alimentamos de la palabra de Dios escrita, nos alimentamos de aquel que es en su misma persona la palabra, el verbo, y nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre. Pero para llegar a eso, segundo, hay que empezar por alimentarse de la palabra de Dios. Qué hermoso es cuando además nos damos cuenta de que la palabra de Dios no debe ser optativa en mi vida, no es alimento fundamental. Alimento fundamental para mí. No puedo tener una vida digna de cristiano si no estoy alimentándome continuamente de la palabra de Dios. Quiero alimentarme de la palabra de Dios siempre, siempre. Y por eso quiero conocer más en profundidad esa palabra de Dios. ¿Qué le dice además el ángel? En la boca te sabrá tan dulce como la miel, pero te amargará las entrañas. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿por qué ese doble efecto? ¿Por qué la dulzura en la boca? Dulce como la miel. Y sin embargo, en las entrañas llena de amargura. ¿Acaso es un alimento malo? No. Pero resulta que el camino del Señor va a estar lleno de pesares, va a estar lleno de amarguras. La palabra de Dios enamora, la palabra de Dios es dulce, pero resulta que cuando se vuelve parte de nosotros, cuando queremos vivirla verdaderamente, entonces resulta que no son palabras simplemente románticas que salen bonito y se quedan ahí. No, no. Cuando las ponemos en práctica, ¿con qué nos vamos a topar? En primer lugar, con el esfuerzo. En primer lugar, con el esfuerzo, ese sacrificio por vivir esa palabra de Dios. Qué importante es esto. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos embelesados con la belleza de las palabras. Mira, yo esto lo digo tantas veces, ¿no? Hay personas que creen que la predicación es buena porque me hace sentir bien, porque me agrada cómo habla este sacerdote, me agrada cómo es su voz, me agrada lo que me dice. Pero resulta que podemos estar simplemente embelesados ahí, en el oído. ¡Ay, qué agradable es escuchar y decir qué lindo, qué profundo! Pero resulta que esa palabra se queda ahí, no llega a las entrañas. Y no llega a las entrañas, ¿por qué? Porque si la llevo a las entrañas, entonces voy a conocer la amargura. Voy a conocer que efectivamente poner en práctica esa palabra requiere sacrificio y requiere esfuerzo. Fíjate cómo termina justamente esta parte del Apocalipsis, porque sientes amargura después de haber sentido la dulzura de alimentarse con ese librito, y entonces la voz le dijo: tienes que volver a anunciar lo que Dios dice acerca de muchos pueblos, naciones y reyes. Fíjate en la clave, tienes que volver a anunciar. Pero si ya lo anuncié, si ya lo dije, sí,
y tienes que volver a anunciarlo. No porque predicamos una vez el Evangelio significa que ya todos lo escucharon y ya está. No, el Evangelio siempre va a ser repetir y repetir y repetir. ¿Por qué? Porque es un camino de educación, es un camino de enseñanza donde siempre vamos a ir aprendiendo y siempre vamos a recibir el mismo rechazo de muchas personas. Y por eso la evangelización también va a tener tanta amargura. También va a tener tanta amargura en el sentido de ver cómo las personas pueden desaprovechar, como leíamos el día de ayer en el Evangelio, donde el Señor le decía a Jerusalén, si hubieras querido aprovechar. Y así nos pasa en la evangelización. Tantas veces que se anuncia, pero las personas en su libertad deciden no aprovechar lo que el Señor les da. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 45 al 48. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Fijémonos en el contexto en el cual viene el Evangelio de San Lucas que acabamos de leer. El contexto es el siguiente. Durante los últimos días hemos estado leyendo permanentemente cómo Jesús avanza hacia Jerusalén. Ha tomado la firme determinación de ir a Jerusalén y se dirige a Jerusalén. Se acerca a Jericó. Y vimos lo que sucedía cuando se acercaba a Jericó. Vimos lo que sucedía ya en Jericó, en ese episodio con Zaqueo. Cuando salía de Jericó, Jericó que es la última ciudad antes de llegar a Jerusalén. Y el día de ayer leíamos la expresión de nuestro Señor al llegar a Jerusalén, donde había llorado mirando el templo, mirando Jerusalén. Jerusalén, si hubieras querido conocer lo que te conduce a la paz, sin embargo no has querido escuchar y vas a ser destruida, no quedará en ti piedra sobre piedra. Mira qué profundo y qué bello. ¿Por qué? Porque el Señor, antes de entrar a Jerusalén, ¿qué ha hecho? Ha profetizado la destrucción de Jerusalén. Ha profetizado la destrucción del templo. Y sin embargo, a pesar de haber profetizado la destrucción del templo, el Señor no pierde el respeto, el amor, el cariño por ese templo de Jerusalén. Y ahora lo vemos defendiendo y protegiendo ese templo para que sea lo que tiene que ser y además enseñando en ese templo para que sea entonces ese lugar de donde brota la revelación del Señor, donde brota la enseñanza del Señor. Fíjate cómo nos lo narra San Lucas. Jesús entra en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí. Nosotros conocemos bien la narración de los otros evangelios y sabemos que esto no fue un episodio cualquiera. Esto fue un episodio bastante dramático, donde el Señor enfureció. Le entró una santa cólera viendo el modo en que trataban el templo. San Lucas no entra en esos detalles, nos los deja simplemente afuera diciendo que comenzó a echar afuera a los que vendían. Tampoco necesita entrar en más detalles. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros sabe perfectamente lo que significa echar afuera a los comerciantes. Ah, no, mira, yo a los comerciantes les digo gentilmente, ¿saben qué? Hagan el favor de retirarse y se retiran. No, ya sabemos cómo es una escena de estas. Retirar a los comerciantes es una escena llena de violencia.
llena de una profunda conmoción. Y entonces basta con que San Lucas nos mencione que echa fuera a los que vendían y compraban allí para saber que esa escena es dramática, es dura, es fuerte, y que el Señor la ha pasado. El Señor no ha hecho la vista gorda. Qué bonito es darnos cuenta que Jesús no hace la vista gorda. Muchas veces hoy nos encontramos en esas situaciones donde preferimos, es que deja, porque si no se va a armar un problema, mejor no digo nada, mejor me quedo callado, mejor... hay que saber cuándo no quedarse callado, cuándo hacer respetar las cosas que son sagradas. No podemos simplemente adoptar una posición pacifista, no de paz, pacifista. ¿A qué me refiero con pacifista? Que por la paz y la tranquilidad todo vale. No, pues, no. No voy a poner esa paz externa. No hablamos de la paz interna, de esa paz verdadera, de la paz externa. La paz externa por sobre otros valores. No estará por sobre otras cosas. ¿Por qué? Porque Dios es primero. Y eso nos muestra siempre el orden jerárquico de las cosas. Cuando una persona dice, pero la paz sobre todo, estar tranquilos, que no haya ningún problema, ningún drama. No, Cristo en este momento ha dicho, esa paz exterior no está sobre la dignidad del templo, no está sobre esta condición en la cual la casa de Dios se ha convertido en un comercio, en un mercado. Y entonces nosotros tampoco podemos permitir eso. Nosotros tampoco podemos permitir que los templos consagrados para la realización de los sacramentos, especialmente de la Santísima Eucaristía, y donde se reserva esa presencia viva y real de Jesucristo en la comunión, en la hostia, se traten como sea. No. Y como no podremos permitir otras muchas cosas. No porque, es que la paz, no. La verdad siempre, y la proclamación de la palabra. No se trata de ser revolucionarios que andan buscando la guerrilla por todos lados. Porque hay personas que lamentablemente dentro de la iglesia viven así como guerrilleros, queriendo pelear con todos. Creen que están en alguna especie de cruzada donde ellos son los buenos y tienen que luchar contra todos los demás que son los malos. Bueno, esa persona tiene un problema grave. Tiene un problema grave porque no sabe reconocer los momentos en los cuales efectivamente uno no puede permitir, y tiene que ser intransigente en el sentido de no se hace esto en la casa de Dios, pero sin llegar, lógicamente, a ser extremista. ¿Por qué? Porque si me voy al otro lado, estaré cruzando un umbral que ya no me permitirá ver las cosas desde la justa medida. Esa justa medida no siempre es fácil de obtener. Y por eso nuestra oración al Señor tiene que ser intensa para tener también esa sabiduría, saber cuándo efectivamente hay que mirar las cosas con paciencia y cuándo, como Él, a ejemplo de Él, tenemos que intervenir. Mi casa es casa de oración. Ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y esto no. El Señor planta ahí un punto de separación para decir, esto no puede ser así. Esto no va a ser así. Jesús además enseña en el templo. Y esta enseñanza hace que los sumos sacerdotes y los escribas y los jefes del pueblo quieran intentar matarlo, pero no encuentran cómo hacerlo. No encuentran cómo hacerlo porque el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Fíjate qué importante, ¿por qué? Porque ese deseo de matar al Señor no se va a basar entonces en lo que es bueno y en lo que es justo y en lo que tenemos que lograr a pesar de cualquier pesar. No, es el deseo de su corazón injusto,
de una decisión de matar al Señor que surge solo de la injusticia, y por eso no van a poder reclamar y querer imponer delante de todos, miren, aunque no les guste, esto es lo que tenemos que hacer. Jesús, en cambio, aunque no les guste, esto es lo que hay que hacer, fuera los comerciantes del templo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día y un muy feliz fin de semana.